las invitaciones también, ahí estamos en contacto. Que hoy es sábado, Hoy es sábado, algunas personas están durmiendo, otras están duermen un poquito más. muy bien. Creo que volvimos a entrar, voy a mirar. Ahora sí dice que se está transmitiendo en Facebook. Hola a las personitas de Facebook que nos acompañan hoy. Ok, ahora nuevamente sí estamos transmitiendo, perfecto. Bueno, son las, ¿qué hora es, Pau? 8:57. Ah, no, estamos perfecto, muy bien. Nuevamente que ofrecemos disculpas, es normal, creo yo, estamos conectándonos. Hoy estoy con super equipos, tengo buena señal. Así que nuevamente invito a las personas que están viendo nuestro Facebook que nos ayuden a compartirlo. El último link, voy a iniciar nuevamente el proceso de compartir. Y los invito a todos los que Llegó están Jaime viendo. Fonseca. Jaime, ah, claro, Jaime es un gran amigo que he conocido en este reto con el que hemos conversado muy bien. Wilson Jiménez, Olga Margarita María Correa. Bueno, yo estoy aquí compartiendo en mis grupos para que todos puedan tener acceso a estas importantes conferencias. Hoy estamos en el día 11. Bienvenidos a todos al día 11. Ya pasamos el corte de la mitad del reto. Ya lo que viene, viene bien, bien poderoso. Ya estamos afianzando ese nuevo hábito que estamos queriendo que todas las personas estén. Hoy quiero enviar un saludo especial a mi maga Lili Margarita de Maga Asesores, con quien hemos compartido mucho tiempo este proceso de coaching y también este reto 21. Hoy está de cumpleaños. Maga, un abrazo grande, feliz cumpleaños, muchas bendiciones para ti, para tu vida, para tu familia. Te deseo prosperidad, felicidad, abundancia, paz, amor, sobre todo mucha salud para que puedas disfrutar de todos esos éxitos y que sigas construyendo y disfrutando y además sembrando esa magia en cada una de las personas. Ella dice que quiere cambiar el mundo una persona a la vez. Así que felicitaciones a Maga. Bueno, aquí en Facebook ya nos están empezando a saludar. Me dicen Marta, hola. Flaminio es nuestro gran soporte. Es un muchacho que queremos mucho. Hola para Flaminio. Flaminio, bien. Bueno, si quieres puedes ir compartiendo la pantalla y podemos ir preparando la conferencia. Son las 9, es exactamente las 9. Muy bien, mientras tanto irán llegando más personas. Para las personas que me dicen que pueden entrar no pueden entrar a Zoom. Hola, Milena, también estamos en vivo en Facebook, por si quieres vernos, pero también estamos en Zoom. Voy a tomar el link del Facebook para compartir también. Pau, el tiempo es tuyo. Un abrazo grande. Pau es una gran amiga con audióloga que le gusta mucho la PNL, es practitioner, ya va a ser máster también. Ya casi abrimos el máster, Pau, para que Sí. sigamos avanzando. Así que te dejo con el tiempo. Es tu tiempo. Dale, son las 9 y las 9. A las 9:20 estamos conversando. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por recibir esta invitación. Agradecida 100% con José Luis, mi maestro, mi coaching, mi entrenador. Gracias por este espacio de participación, por esta hora de poder. Estoy convencida de que podemos hacer muchas cosas maravillosas. José Luis es una persona que nos da el ejemplo de sacarle provecho a algunas situaciones que para ciertas personas pues se hacen difíciles. Entonces, bienvenidos. Como ya José me presentó, mi nombre es Paola Gredo, soy fonoaudióloga,
practitioner en PNL, esperando el máster y esperando también ser coach. Me encanta este tema y disfruto de esto. Entonces espero que sea de su agrado mi presentación y que les guste bastante. Entonces, para hablar de comunicación, inicialmente me gusta tocar el tema de los tipos de inteligencia. Hay una persona que ha estudiado estos tipos de inteligencia y es Gartner. Y dentro de esos, pues hay 9 tipos de inteligencia. Es un tema muy amplio realmente a tratar, pero acá en esta presentación, pues me voy a enfocar en 3 tipos de inteligencia. Y uno es el lingüístico verbal, que Gartner nos dice que es encontrar las palabras correctas para expresar lo que nosotros queremos. Entonces es toda esa comunicación que nosotros tenemos con el otro, esa comunicación externa, cuando nosotros solicitamos, cuando nosotros hablamos, cuando nos expresamos con las demás personas. Y también tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la comunicación conmigo mismo. Es esa comunicación que se da donde yo comprendo mis emociones, donde comprendo mis sentimientos y mis pensamientos. Y también soy capaz de controlar esos sentimientos, esas emociones o esos pensamientos que llegan a mi mente. Y hay otro tipo de inteligencia que me parece genial y creo que esto es un trío que si lo podemos tener y fortalecer es maravilloso en nosotros y es la visoespacial. Entonces, esa visual y espacial es la capacidad que podemos tener para visualizar e imaginar o recrear espacios en nuestra mente. Es cuando somos capaces de imaginar de pronto un viaje, de pronto un X situación que enriquece nuestras emociones. Bueno, entonces ya para aterrizar acá, ¿qué es la comunicación? Ahora que nos acompaña, pues está José, no sé si ya entró Carlos. Quisiera saber ustedes qué concepto tienen de la comunicación, qué es para ustedes la comunicación. Bueno, Pau, yo te decía, aquí me acuerda mucho la primera presuposición, la segunda presuposición que nosotros decimos en la PNL, y es que el resultado de tu comunicación es el significado de tu comunicación es el resultado que obtienes. Y entonces creo que es como en doble vía, para mí es en doble vía. Y las personas que nos quieran escribir, pues pueden chatear también dentro de la plataforma o pueden hacerlo en Facebook Live, que es comunicación para ustedes. Y mientras que nos escriben, tú puedes continuar a ver que yo te voy diciendo quién nos dice algo. Ok, listo. Entonces, bueno, básicamente la comunicación dentro de un concepto muy tradicional dice que debe haber un emisor y un receptor, ¿sí? Entonces, la comunicación es definida como un proceso en donde emitimos, recibimos. ¿Qué recibimos o qué emitimos? Un mensaje, ¿cierto? Entonces, ese es ese proceso en el cual se transmiten o se reciben mensajes, hace parte de lo que llamamos comunicación. Y la comunicación pues puede darse de manera verbal, que es lo que estamos haciendo en este momento, comunicarnos a través de las palabras, o también de manera no verbal, que son nuestros gestos, nuestras actitudes, todas esas cosas pues hacen parte de lo no verbal. Finalmente, ¿qué es importante acá? Identificar que la comunicación es una necesidad, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de comunicar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Siempre tenemos esa necesidad, ¿sí? ¿Alguien más nos dijo que era comunicación, José? Sí, nos está diciendo Jaime, la comunicación es un medio dual, es la forma de la doble vía, ir y venir es un proceso de emisión y recibir es una mensajería de doble vía. Y Ramón Peralta nos escribe, para mí comunicación es poder expresar una idea, pensamiento, una necesidad. Mira lo que tú estabas diciendo. Ajá, muy bien. Entonces estamos totalmente conectados y de acuerdo con este concepto, ¿sí? Esa es la comunicación, es emitir, transmitir o recepcionar un mensaje y finalmente es una necesidad que tenemos como seres humanos. Entonces, bien, como ya les hablaba, esta presentación se centra en los 3 tipos de inteligencia, que es una combinación de poder y es el primero, la lingüística y verbal, como ya les había dicho, pues es encontrar esas palabras correctas para expresar lo que queremos, el intrapersonal, que es la comunicación con nosotros, y el otro, que es la capacidad de poder visualizar o recrear algunos espacios.
Entonces, estas tres son muy importantes. Nosotros podemos tenerlas todas o podemos desarrollarlas y fortalecerlas. Eso está en nosotros y en lo que, con lo que nos alimentamos, lo que leemos, lo que escuchamos. Y pues precisamente este espacio nos permite esto. Entonces, en la comunicación intrapersonal, está basado en qué, en lo que yo creo, en mis valores, en las holografías, en las imágenes que yo tengo en mi mente, en las lecturas que yo haga, en lo que yo escuche, en lo que yo repita a diario. Las investigaciones hablan de que alrededor de 60.000 pensamientos tenemos al día, ¿sí? Pero las investigaciones también hablan de que esos 60.000 pensamientos, la mayoría son negativos. Entonces, cuando tenemos nosotros esta información, acá es en donde debemos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para transformar y que la mayoría de esos pensamientos nuestros sean positivos? ¿Para qué? Para poder transformar ciertas situaciones. Entonces, ahí es en donde queda como una tarea de qué es lo que yo estoy pensando y analizar qué es lo que a diario me estoy diciendo. Entonces, acá tenemos mensajes, pensamientos y finalmente emociones. En la inteligencia intrapersonal se habla de tres tipos de comunicación. Mi cuerpo comunica. Entonces, ese es el primer tipo de comunicación que se da entre las partes del cuerpo. Cuando mi cabeza emite un mensaje al sistema nervioso central de que me duele la cabeza, tengo calor, tengo frío, tengo hambre, esa es una comunicación intrapersonal, ¿sí? También hay otro tipo de comunicación que se da en voz alta y generalmente esto es inconsciente, pero sirve también para aterrizar de una u otra manera todas esas cosas que nos vivimos diciendo a diario. Y existe también el tipo de comunicación interna negativo, que es cuando estamos en modo víctima, que es cuando nos estamos autocriticando constantemente, donde nos decimos, bueno, pero ¿por qué yo fui a ese lugar y llegué tarde? ¿Sí? Entonces estamos como criticándonos constantemente. Entonces, luego hablamos de unas características de la comunicación y para hablar de esas características es importante reconocer que la comunicación intrapersonal es de manera inconsciente, es decir, no me doy cuenta de lo que estoy pensando, simplemente a nuestra mente llegan más pensamientos de cosas que he vivido, de cosas o experiencias de otras personas, algún recuerdo de alguna comunicación que tuve con un ser querido. Entonces, finalmente, esta comunicación se hace inevitable. Yo no puedo parar mis pensamientos y mi comunicación interna. Es más, incluso de noche sigo soñando y sigo pensando cosas. Esa comunicación es unilateral, o sea, es conmigo mismo, no hay nadie más ahí en esa comunicación. No necesariamente son literales, es decir, que acá en esta característica nosotros tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y también esta comunicación funciona como un filtro, es la que nos permite como regular nuestros pensamientos y también nuestros comportamientos o lo que va a salir a la luz. Y finalmente no se usa como única persona, entonces ahí no solamente pienso como yo misma, sino, bueno, los demás, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, acá quiero dejar una primer tarea a nivel intrapersonal y es que hoy analicemos qué es lo que cada uno se está diciendo. Y recordemos que nosotros somos como una torre de transmisión humana, que a través de nuestros pensamientos transmitimos una frecuencia y debemos decidir o elegir o hacer que esta comunicación intrapersonal sea más consciente y elegir qué frecuencia es la que queremos emitir. Una frecuencia buena, una frecuencia alta, una frecuencia de poder o una frecuencia baja, negativa, de depresión. Finalmente, todos los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia y eso es lo que nosotros debemos conscientemente identificar para poder transmitirlo. Y si queremos cambiar algo en nuestra vida, debemos cambiar primero la frecuencia de nuestros pensamientos para poder llegar a sentirnos con poder, con alegría, con ganas de contagiar. Y los pensamientos pues van a determinar nuestra frecuencia. Importante reconocer que todo lo que yo piense en algún momento se va a materializar.
Si somos más conscientes de lo que pensamos, nos vamos a dar cuenta que finalmente hoy lo que obtuvimos, de pronto ese logro o ese fracaso fue producto de todo lo que en algún momento pensé, de todo lo que en algún momento imaginé, de toda esa comunicación interna que hago día a día conmigo misma. Bueno, hasta aquí entonces hemos hablado de todo lo que es la inteligencia intrapersonal y la comunicación interna. Ahora vamos a hablar de la parte lingüística. Entonces, como ya les dije, la parte lingüística nos permite encontrar esas palabras para poder expresar. Pero para mí inicialmente lo más importante es que tengamos una buena comunicación interna. Si yo cuido mis pensamientos, si mis pensamientos son claros, si mis pensamientos son precisos, si son buenos, si emiten una buena frecuencia, una alta energía, pues voy a poder transmitir también y voy a poder utilizar la otra inteligencia que es la lingüística y verbal para generar buenas cosas. Entonces, aquí hablamos de que hay tres componentes que son los que influyen o pueden influir en los demás. Y ahí es en donde yo puedo tener esa capacidad de influir en cada uno de ustedes. Y decimos de que en esos tres componentes está la palabra. Primero, la palabra, es decir, el conocimiento. Segundo, el tono de la voz. El tono de la voz es muy importante en todo lo que nosotros transmitimos con los demás. Y tercero, el lenguaje corporal. Entonces son esas expresiones no verbales que yo utilizo para poderme comunicar. Acá es muy importante, miren esta gráfica que es, me parece genial para que nosotros interpretemos que realmente no importa qué tanto conocimiento tengamos, ¿sí? Porque ahí nos está diciendo que el 7% de nuestra comunicación corresponde a las palabras, pero un 38% está relacionado con el tono, con cómo lo decimos, cómo llegamos a cada una de las otras personas, y esto es bastante importante. Si yo manejo un tono neutro, nunca cambio mi expresión, mi tono de voz, pues es probable que no vaya a llegar a la otra persona, que no lo contagie de una buena energía y que las palabras que le dije o el conocimiento quede ahí. Finalmente no aprendí nada. Y el 50% es el lenguaje corporal. Entonces, más que pensar en qué es lo que voy a decir, debemos pensar en cómo lo vamos a decir, que ese es el porcentaje más alto que existe para poder comunicar muy bien una información. Entonces, bueno, una vez dicho que tenemos un alto porcentaje en cómo comunicamos, pues vamos a dar 4 claves para la comunicación externa con los demás. Y el primero es el poder de la conversación. Es, es sumamente importante reconocer que siempre debemos conectarnos con el otro, conectar con sus emociones, conectar con su estado de ánimo, más que hablar porque hay como unos niveles. Entonces, en el primer nivel vemos el hablar de, voy a hablar de una cosa, voy a hablar de comunicación. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel sería como presentar una estadística de cómo es la comunicación, presentar unos números, y ahí me estoy fijando únicamente en el contenido de la información. Pero el tercero y el más alto nivel es el poder de la conversación. ¿Por qué? Porque me permite conectarme con el otro e identificar, miren esa imagen que seleccione, no sé, por ejemplo, José, a ti qué te llega con esa imagen del enchufe. Que aunque siente que hay alguna diferencia, yo puedo conectarme con la otra persona. Yo veo dos colores, otros tipos de personas, pero felices porque se van a conectar en una conversación. Ujú. Entonces, el poder de la conversación, a mí me llegó mucho esa imagen porque es como la energía que voy a transmitir y es esa conexión que voy a hacer con el otro. Me parece súper interesante saber que la conversación tiene muchísimo más poder. A veces nos fijamos solamente en qué es lo que voy a decir, pero no nos fijamos en cómo lo voy a decir. ¿Será que sí es importante para la otra persona lo que voy a decir? ¿Será que sí va a llegar esa conversación? Entonces aquí la primera clave es el poder de la conversación. Y antes de pensar en números, pensar en el contenido es la conexión que tengo con la otra persona. Bueno, la otra clave es el poder de la escucha. Es importante no solamente hablar, hablar,
hablar, hablar. Hay personas que hablan constantemente y no toman unos minutos de su tiempo para escuchar a los demás, ¿sí? Si yo no escucho a los demás, no sé lo que quieren. Entonces es probable que esté dando esta conferencia y que no me estén prestando atención porque no escuché antes su necesidad, ¿sí? Aunque en este caso, pues, si las personas han entrado acá es porque quieren escuchar esta información, es porque les place, es porque están conectados con ello, pero en una conversación o en una capacitación que yo vaya a hacer, siempre debo escuchar al otro y reconocer si para él es importante la información que yo le voy a dar. Si no, por más de que hable, puedo hablar 3 o 4 horas, al final le preguntas, ¿y qué aprendiste? No tengo ni idea, porque no estaba conectado, porque no era importante para él. Tercera clave, el poder de la transmisión. Entonces es cómo yo estoy transmitiendo ese mensaje es muy importante y acá volvemos a jugar con la comunicación no verbal. Nuestros gestos son supremamente importantes, el tono de la voz es importante, el contacto visual es otro factor clave que contribuye a que haya una buena transmisión, ¿sí? La comunicación verbal, ya las palabras que se expresan poco a poco, pues nos va a generar un poder y una conexión. Entonces, acá vemos que a veces nosotros llegamos a una conferencia y vemos a alguien y decimos, uy, no, ya como que nos predisponemos de que no, pero mire qué aburrimiento, porque la expresión de la persona no conecta con nosotros, porque no tiene un contacto visual, porque de pronto llega regañando a todo el mundo y pues esa no es la idea. Finalmente es lograr conectar con el público y pues eso va a depender de qué es lo que yo voy a comunicar, ¿no? Y tenemos otra clave que es el poder del mensaje. Entonces, en el poder del mensaje, cuando yo voy a transmitir algo, debo primero haber elegido un tema, ¿sí? ¿Qué es? ¿De qué voy a hablar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de ese tema? Entonces, ¿qué objetivo tiene que yo hable de la comunicación? ¿Sí? Porque a veces encontramos que no, que de pronto hablamos cosas que no corresponden, no es una comunicación, no es una información que realmente no nos contribuye a nada, que no nos construye. Entonces, importante que siempre que yo vaya a hablar algo, identifique qué poder tiene ese mensaje, qué quiero transmitir realmente y convertir ese poder, esa información, hacerla fácil para el otro, ¿sí? Poder igualarme con mis palabras para que ese mensaje pueda transmitirse de una buena manera, ¿sí? Entonces es importante siempre tener muy presente y ser conscientes del objetivo que tiene mi tema a tratar y hacerlo ver fácil para que la otra persona lo pueda entender. Por eso es que no es lo mismo de pronto hablar de médico a médico, de médico a paciente. Y ahí, por ejemplo, en el ámbito de la salud, vemos que se cometen en algunas ocasiones errores producto de que no hay una buena comunicación médico-paciente, porque el médico le habló como en chino al paciente y el paciente no entendió a un paciente que de pronto no tiene la capacidad de comprender qué es una dosis. Y él le dice, tómese 3 dosis. Entonces el paciente quedó como, no entendí qué fue lo que me quiso decir. Entonces acá es muy importante esto. Bueno, ya me quedan 30 segundos. Finalmente, pues aquí traje como a colación algunas cosas que son importantes, que es que el sentimiento del amor es la frecuencia más alta que nosotros podemos emitir, que no podemos experimentar nada a menos de que lo invoquemos mediante pensamientos repetidos. Entonces ahí la importancia de la comunicación intrapersonal, que tus pensamientos actuales son los que están creando tu vida futura. Y era lo que yo les decía anteriormente, si analizamos qué es lo que hemos pensado antes, nos daremos cuenta que lo que somos ahora es producto de ello. Que aquello en lo que más piensas o en lo que te enfocas se va a manifestar. Si yo todo el tiempo pienso, eh, no sé, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me enfermo, ¿sí? Porque se materializa, porque lo estoy atrayendo, porque lo estoy pensando, porque eso es lo que estoy generando y es mi frecuencia.
Y aquí importante siempre crear nuestro día con antelación, pensando cómo queremos que sea. Y de esa manera lo vamos a crear intencionalmente. Entonces acá la importancia de que nosotros empecemos a ser conscientes de lo que pensamos. Una clave importante es que la risa atrae la felicidad y que libera la negatividad y produce curaciones milagrosas. Entonces, el estar constantemente sonriendo, riendo, liberando nuestra felicidad, es un mecanismo que nos puede llevar a generar buenas metas. Y la tarea es, la segunda tarea, que es a nivel lingüístico y verbal, es analizar qué es lo que le estás diciendo al resto, si realmente eso que le estás diciendo al resto contribuye o no con su felicidad. Eh, bueno, pues básicamente esa era la información. Espero que les haya agradado, que les haya gustado bastante, José. Creo que me pasé 1 minuto, treinta y Oh, cuatro segundos. gracias. Mientras que seguimos cerrando, ¿me puedes dejar de compartir pantalla? La información que tú nos has dado me confirma algunas cosas muy fundamentales que, digamos que nosotros como coach y como conferencistas hemos hablado bastante acerca del poder de la comunicación. Y cuando ya la escuchamos en otra persona, por ejemplo, como tú, yo decía, wow, sí, es que tiene, o sea, ¿qué pensamientos me estoy diciendo? Porque una cosa es que yo salga a hacer una conferencia acerca del poder de la comunicación y otra cosa es qué pensamientos me estoy diciendo. Eso es una súper tarea del día de hoy que la voy a tomar muy, muy, muy personal. Y entonces aquí hay alguien que me está alzando la mano para dejar. Te invito ¿qué? A que nos acompañes hasta las 10 de la mañana y de pronto si hay alguna persona más que busques las preguntas, por favor nos pueden escribir en el chat del Zoom, incluso en el chat del Facebook también. Y ahora cerramos las preguntas para darle paso a Carlos. Pau, muchas gracias. Espectacular, muy buena, excelente. Nos Bueno, vas con a mucho enviar el Hola, muy gusto. buenos PDF. días. José, Pau, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. señor. Bueno, es tu tiempo, Carlos. Son Hola. las 9:24, 40, perdón, 9:44, 9:45. Vamos cerrando, ¿vale? Dale. Listo, señor. Bueno, ¿me confirman por favor cuando estén viendo mi pantalla? La vemos. Eh, Dale Muy modo bien. presentación y ya. Sí, ya, sino que no. Ok. Listo, perfecto. Bueno, primero que todo, mil gracias por la invitación de nuevo, José. Pau, me encantó tu presentación y creo que complementa mucho lo que yo vengo a hablarles. Entonces, yo quiero tratar un tema hoy que se llama la gestión de la pérdida. Y con la gestión de la pérdida, que le llamo una nueva mirada, quiero compartirles una historia personal. El año pasado, mi señor padre falleció. Por lo tanto, esto que vengo a traerles hoy, en parte es en memoria de él. Y sobre todo porque a raíz de la muerte de mi padre, él me dejó muchas enseñanzas que me dejaron a pensar. Porque cuando mi padre murió, yo sentí una paz increíble. Y al ver, pues la familia, los amigos, los conocidos de mi padre, estar, digamos, en la sala de velación y verlos en el estado en el que estaban, yo hice las veces de consolar a todo el mundo y estaba sorprendido la manera en cómo yo estaba manejando la situación, hasta el punto donde yo pensé que es que estaba negando la situación. Entonces yo no estaba claro de qué es lo que estaba pasando en mí, porque yo estaba muy bien, mi padre había muerto y yo me he derrumbado por cosas más sencillas en la vida. Entonces, yo a raíz de esto dije, yo quiero investigar un poco más sobre mí, porque les cuento un poco, yo empecé a estudiar coaching es para mí, para este proceso interno mío de querer encontrar respuestas y yo dije, yo quiero analizar por qué unas cosas me afectan y otras que son más fuertes, digamos como la muerte de mi padre no me afectó tanto. Entonces, a raíz de eso empecé a encontrar en el coaching información que es lo que les quiero compartir el día de hoy. ¿Qué es la pérdida desde el punto de vista de mi charla? ¿Sí? De lo que yo les quiero transmitir hoy. Entonces, es la respuesta emocional, racional o espiritual que se tiene
cuando te falta algo o cuando alguien te falta. Entonces, fíjense que acá yo ya estoy mencionando tres dimensiones que maneja el ser humano, que es la parte emocional, la parte racional y la parte espiritual. Y nosotros como seres humanos reaccionamos según unas variables. ¿Qué variables son? Pues esas variables son, permítame un segundo, saco el puntero. Ah, ok, para situarme aquí. Primero el entorno. En el entorno en el cual nosotros nos movemos, nuestra cultura, nuestro nivel socioeconómico, nuestra educación, el pasado que hemos tenido, las historias que nos han contado y las historias que hemos creído, la edad, la religión, todo eso afecta la manera en cómo tú reaccionas cuando algo te sucede. Luego viene otro plano que son todo el tema de creencias y valores. Y rápidamente para hacerme entender, las creencias son aquello que te da el permiso para actuar, que te llevan a la acción. Y los valores también te llevan a la acción, pero son los que te motivan a realizarla. También estamos llenos de emociones. Fíjense que Paola estaba hablando mucho del tema del lenguaje corporal. Claro, el cuerpo nosotros expresamos, nos comunicamos a través del cuerpo y también en la parte espiritual. Entonces, cada persona ante un evento que le suceda puede reaccionar o de forma emocional, racional o espiritual y también busca respuestas en cualquiera de estas opciones. En mi caso, yo quise pues buscar respuestas en lo que me funcionara. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que esto que les vengo a compartir hoy pues no es la última palabra y es simplemente el punto de vista que a mí me sirvió. Si estuviera, digamos, trabajando con un grupo de personas en coaching, haciendo entrenamientos, yo les diría, presten atención a las siguientes frases, porque estas frases indican que alguien en su pasado tiene algo que no ha resuelto. Por ejemplo, como el incumplimiento de una promesa. Cuando alguien habla de que le incumplieron una promesa y siente dolor, como por ejemplo te prometieron que te iban a ascender y no sucedió, te mintieron, te traicionaron o te hicieron bullying en el pasado, ¿cierto? Entonces, cuando las personas hablan como, me hicieron daño, ¿sí? Me hicieron daño en el pasado. Ahí hay cosas que no están resueltas. Eh, Cuando no se cumplen las expectativas, por ejemplo, en tu relación de pareja, que pensabas que esa persona iba a cambiar, que iba a ser diferente en alguna situación de la vida, o simplemente quiebras en tu empresa o pierdes tu trabajo, tienes un problema económico muy fuerte. Esas son situaciones de pérdida. A eso es lo que yo me refiero en este momento con la pérdida. Por lo tanto, yo empecé a investigar y, digamos, uno para realizar un cambio de hábito, uno tiene que pasar por un proceso. Entonces, dentro de mi investigación, me encontré a esta mujer, Pilar Jericó. Ella es columnista del periódico El País de España. También es coach, también es experta en PNL y tiene unas charlas bien interesantes. Y me gusta la manera en cómo ella de forma sencilla describe una curva que se llama la curva del cambio. O sea, es como ese proceso el cual el ser humano debe pasar para instaurar un nuevo hábito o para pasar por un proceso de vida. Entonces, me gustó porque muestra, y no sé si lo pueden observar en sus pantallas, pues básicamente que la curva del cambio empieza bajando hasta que llegas al punto más bajo y a partir de ese momento es que empiezas a superar la situación. Entonces, esto me hizo a mí clic y pues me gustó porque pues ya que está tan de moda el tema de la pandemia, ella misma en un artículo del País explica cómo sería el impacto emocional de la pandemia, pensando en que inicialmente uno tiene una llamada que es cuando el momento en que te enteras de que tienes una pérdida, luego pasas por una negación, luego puedes pasar por un proceso de rabia y aquí es cuando muchos en el proceso de rabia empezamos a guardarnos eso, a guardarnos eso y no lo expresamos, no lo hablamos, no lo superamos, sino que él sigue. Y si se fijan, seguimos bajando en la curva y luego podemos pasar por el miedo. Valga la aclaración, no es que tengamos que pasar exactamente por cada una de estas etapas en este orden para poder superar algo. Simplemente quería traerles algo gráfico donde se dieran cuenta que es que los seres humanos tenemos que pasar por un proceso para superar una situación de vida.
Cuando yo estoy haciendo sesiones de coaching, sea ejecutivo de vida, muchas personas se desesperan porque quieren ver cambios ya. Y la realidad es que los cambios ya no suceden, o sea, eso solo sucede en las películas. De resto, tú tienes que atravesar por un proceso para estar en un estado de conciencia que te permita llegar, digamos, como al fondo de tu situación para empezar a subir, crear nuevos hábitos y ya tenerlo anclado, digamos, a tu vida. Entonces, con esta imagen les quería mostrar, muchas veces estamos inundados de información del qué debes hacer. Todo el tiempo es infografías, información en las redes sociales. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Pero no siempre te dicen el cómo. Mi valor agregado de esta charla, o sea, el regalo que les quiero dar el día de hoy es entregarles unas herramientas sencillas de cómo puedes hacer para superar ciertas situaciones de tu vida. Y en este caso, les traigo una herramienta, a pesar de que yo soy coach con énfasis en PNL, me llama mucho la atención el coaching ontológico estudiando a Rafael Echevarría. Él habla sobre la ontología del lenguaje que va súper conectado con lo que nos hablaba Paola. Y les traigo esta herramienta que si pueden ver en sus pantallas simplemente es un cuadro donde se divide que en nosotros en la vida tenemos dos opciones, o situaciones que no se pueden cambiar o situaciones que se pueden cambiar. Y específicamente en esta charla me voy a enfocar solo en este cuadrante, solo en el cuadrante de las situaciones en las cuales te ha pasado algo en tu vida que no puedes cambiar, que quedó en tu pasado, pero que de alguna manera no has cerrado esa etapa, no has cerrado esa etapa de la vida. Entonces, conectando con la historia que les contaba de mi padre hace 20 años tuvo su primera cirugía de corazón y le dieron solo 10 años de vida y vivió 10 años más de lo que le habían dicho. Entonces, en la muerte de mi padre, yo viví la paz y la viví porque yo entendí que no podía cambiar el hecho de que mi padre murió, pero lo acepté. Lo acepté porque la imagen que yo tengo de mi padre es esa imagen que les coloqué al principio de la presentación. No lo expliqué, pero ahí está mi padre y yo estoy de pequeño. Eso es lo que yo tengo de imagen de mi padre, o sea, de ese padre feliz que estaba ahí conmigo. Y lo aproveché sus últimos 20 años de vida de cuando le dieron el ultimátum. Entonces, lo pude aceptar. ¿Y qué es lo que les quiero transmitir en esto? ¿Qué es llegar a ese proceso de aceptación? Entonces, para ello, primero tenemos que pasar por la primera etapa del resentimiento. ¿Y qué es? Es justamente eso que no puedes cambiar, pero que tampoco lo aceptas. Entonces, son esas conversaciones privadas, que, como les decía, de esas frases, que alguien te hizo daño en el pasado, pero estás conectado ahí, con ese daño, con ese sufrimiento, y no lo aceptas, que ya pasó de tu pasado. Nos interpretamos como víctimas. Claro, nos hicieron daño, eso fue injusto. Entonces, ahí surge ese valor tuyo de la justicia. Quisieras que se haga justicia, porque somos personas merecedoras y cuando alguien nos hace daño o algo, pues nosotros queremos que la balanza se incline a la justicia. Entonces, ese resentimiento también es cuando no se cumplen las promesas o las expectativas, ¿sí? Cuando alguien te promete algo que no se cumplió. Entonces, eso puede que te afecte. Y por favor, pensemos, y en este momento los quiero invitar a que piensen en situaciones de su pasado donde hayan sido víctimas o consideren que fue algo que les sucedió, que fue injusto, pero que se vieron afectados. Y estos tips que les voy a dar es para situaciones de vida pues sencillas, porque claro, hay personas que pueden llegar con casos como violaciones o casos donde tuvo que abortar, cosas pues así extremas que pues definitivamente esto requiere más trabajo. Pero quiero que se sitúen en momentos de su vida donde hayan sentido una pérdida de cosas no tan complejas como estoy comentando, como una violación, pero que definitivamente ustedes sientan que todavía siguen atado a ese momento. Entonces, cuando yo siento el resentimiento, ¿cierto? O sea, eso de que no acepto lo que no puedo cambiar, surge la venganza, ¿sí? Como un hijo, nace de ahí. Y con esa venganza hay cosas que quiero aclarar. El hecho de que ustedes
quieran superar el tema, no significa que no seamos, que esa persona que de pronto te haya afectado o esa situación no sea el responsable. Es decir, el hecho de querer superar una situación de vida no desconoce que igual te hicieron daño y que ese daño existe. O sea, no significa la negación de lo sucedido, no, lo que sucedió, sucedió y te hicieron daño, está bien, pero ¿de qué manera puedo dar el salto a ese estado de paz, a ese estado de aceptación? Bueno, para llegar a ese estado de paz, de aceptación, aquí va un par de tips. Primero, la aceptación es ese proceso donde tú quieres ver que te reconcilias con tu pasado. ¿A qué me refiero con reconciliar el pasado? Y esto pues mucha gente lo habla, lo voy a decir en mis palabras. Es básicamente entender que aquello que sucedió en tu pasado no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la interpretación de lo que sucedió en el pasado. Ejemplo, yo no puedo negar que mi padre murió y tampoco puedo pensar que es que eso no ha pasado, pero sí puedo pensar que en este momento él está mejor, pues porque en últimas estaba sufriendo una condición complicada de salud. Entonces prefiero recordarlo en sus momentos de salud que en su momento de ausencia. Aceptar vivir en armonía con las posibilidades que nos fueron cerradas. Por ejemplo, si te prometieron un ascenso o te robaron una gran cantidad de dinero, quebraste en tu empresa, pues te cerraron la oportunidad de de continuar con tu empresa o de tener el dinero que tenías, pero debes buscar la armonía, o sea, debes seguir tu vida porque eso que está en el pasado, pues no lo puedes cambiar. Aceptamos las pérdidas y el aceptar las pérdidas yo creo que es uno de lo más complicado, o por lo menos para el proceso en lo que yo he estado. Aceptar que eso ya está perdido, pues no tienes de otra, pero pasa por el proceso de, ¿te acuerdas la curva que les mostraba de Pilar Jerico? Pues pasa por ese proceso, o sea, si tienes que llorar, llora, si tienes que patalear, patalea, desahógate con el que necesites, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que llegar al fondo de la curva para ya empezar a subir. No hay otra, o sea, no te quedes anclado a tu pasado. Y hay otra cosa poderosa, un tip, y es piensa que el pasado no necesariamente tiene que repetirse en el futuro. O sea, si te sucedió una situación donde cometiste un error, no necesariamente lo debes cometer más adelante. ¿Por qué? Porque es que el ser humano tiene la gran capacidad de aprender. Entonces, cuando tú aprendes, tienes la gran posibilidad de poderte dar ese lujo de no volver a repetir lo que está pasando en tu vida. Ok. Cambiar del resentimiento a la paz, o sea, pasar del proceso de no aceptar lo que me sucedió a aceptarlo independientemente de lo que me sucedió porque ya pasó. Me relaciono con mi pasado desde la aceptación, ya lo he dicho. Como les explico, esto es un tip, esto es una herramienta, es relaciónate con tu pasado, cambia la interpretación de lo sucedido. Esto lo comentaba, ¿cierto? No implica reconocer que los errores ya sucedieron, tenlo presente. Em, Tampoco significa que no quisiéramos que no se vuelva a repetir, por supuesto, uno no quiere que le vuelvan a pasar esas cosas que fueron dolorosas para ustedes. Pero la realidad es que si aprendes de la situación y te preguntas, ¿qué debo aprender de lo que me sucedió? ¿Qué debo aprender de lo que me sucedió? Puedes ver que ya eres una persona diferente y verás tu presente de una forma más positiva para que el futuro no sea igual a lo que crees que puede ser. Reconstruir los eventos del pasado y examinar si nuestros juicios tienen fundamento. Acá viene una herramienta que surge del coaching y me parece que es muy valiosa. Como hay personas del público que no necesariamente son coaches, quiero ponerlo en palabras más sencillas.
Los juicios que nosotros tenemos de nuestro pasado hacen que nosotros nos quedemos anclados o no a él. ¿Y a eso qué me refiero? Los juicios nosotros los tenemos que ver si realmente tienen fundamento. ¿A qué me refiero con eso? Puede que yo esté acusando a alguien que me hizo daño en el pasado. Está bien, eso es un hecho. Pero la pregunta es, ¿realmente solo esa persona es la responsable? Porque nosotros como seres humanos salimos como primera medida siempre a buscar a un culpable afuera, pero nos hemos mirado nosotros adentro. La pregunta es, ¿qué tanto permitiste tú que esa situación te sucediera? Porque muchas veces nosotros sin darnos cuenta, de forma inocente o no, permitimos que la gente también nos haga daño. O sea, ¿por qué no nos alejamos de esa persona cuando podíamos o cuando realmente veíamos de que las cosas no iban a suceder o no iban a cambiar? Es decir, no siempre el responsable está afuera. También hay que revisarnos a nosotros si tuvimos que ver en algo y cómo lo hubiéramos podido mejorar también. ¿Qué puede suceder, cierto? Si yo soy más responsable de lo que pensaba. Eh, de esta manera, nosotros vemos mm, que si miramos al pasado, hagan de cuenta como si ustedes estuvieran viendo una película y que ustedes sean los observadores de la película. No se conecten emocionalmente a eso que están recordando de su pasado, sino hagan de cuenta que lo están viendo en una película y que simplemente están viendo acciones que están sucediendo. Y traten de ser un observador más, ¿cómo le llamamos? Más central, no tan recargado hacia la víctima que son ustedes o no tan recargado hacia el malo que es quien les hizo daño o a la situación, sino véanlo como realmente los sucesos son y pregúntese si lo que ustedes creían que pasó en el pasado realmente tiene fundamento o también hubo muchas cosas que de pronto yo empecé a generar en mi mente que realmente no eran así. Entonces, muchas veces hacer este proceso de introspección no es tan fácil hacerlo uno solo, ¿sí? Muchas veces uno necesita de la compañía de alguien que te guíe, como, no sé, una sesión de coaching, alguien que te esté escuchando por lo menos, un psicólogo. Hay muchas maneras de hacerlo. Si hay personas que dicen, yo no quiero llamar a nadie, quiero hacer este proceso yo, entonces mi invitación es revisen o escriban esa situación del pasado que no los deja avanzar y lean lo que escribieron y véanlo como si lo estuvieran viendo en un cine y pregúntense si realmente lo que sucede o lo que sucedió fue así como está escrito o hay cosas que también se exageraron y pudieron ustedes manejarlas de manera más asertiva. Ya para terminar, quiero dejarles otro tip, otra herramienta que es para el cierre del proceso de lo que les pasó. Y es, hagan una declaración del cierre del pasado. O sea, escriban lo que necesiten escribir, la cantidad de páginas que sean necesarias. Si quieren, empiecen por escribir la historia cuando ustedes son las víctimas y están sufriendo y es la cosa más fuerte del mundo, pero a medida que ya terminen de pasar por ese proceso de víctimas, ahora traten de ser el protagonista de la misma película y empiecen a escribir lo que ya quieren que suceda en su vida, o sea, cómo quisieran que cambiara su vida. Y hagan la declaración del pasado. Simplemente digan, declaro que esto que me sucedió ya pasó, no lo puedo cambiar y voy a continuar mi vida. Así de sencillo, una declaración de 3 líneas, muy rápida. Y la otra es la declaración del perdón. Hay daños que son irreparables, hay daños que te han afectado tanto en tu vida que definitivamente son cosas que no van a solucionar, no van a cortar el hilo que los une al pasado tan fácil ni tan rápido. Entonces hagan una declaración de perdón. Perdónense a ustedes mismos porque todos cometemos errores y tenemos ese proceso de aprender, ¿sí? Posiblemente hubiéramos podido manejar la situación de una forma diferente, pero entonces perdónense por no saberlo, es que no tenemos por qué saberlo todo. Y perdonen a esa persona o situación que les hizo daño, porque posiblemente esa otra persona tampoco tenía esa intención. Y si la tuvo, entonces perdónela simplemente. ¿Para qué?
para que corten el hilo conductor que los une a eso que les está haciendo tanto daño. Bueno, muy bien. Esto era lo que les quería transmitir. José, ¿qué tal? Cumplí con Muy el tiempo, creo. profundo, Carlitos, muy profundo. Yo me tuve que salir un momento de la conferencia para conectarme con Joana, que ya está con nosotros, pero me pareció espectacular, hombre. Además, desde la experiencia tuya, y este es un mensaje muy poderoso para todas las personas, para nuestra Colombia, hablando de Colombia, para muchos países, para que pasemos del estado de víctimas al estado de perdón, a declarar ese pasado, que me parece muy importante, y al estado de responsable, porque ya en este momento, indiferentemente de lo que suceda, el futuro ha cambiado y necesitamos avanzar hacia adelante, y eso me encantó, Carlos. Yo siempre he sabido que tú eres un súper coach, un súper profesional, Muchas así gracias. que esto ha sido maravilloso, esta mañana ha sido maravillosa. Te invito a que te quedes con nosotros hasta Claro las que 10 sí. de la mañana, porque le vamos a dar el paso a Joana Moreno, que ya está con nosotros acá. Y bueno, Joana, ¿me puedes ayudar a dejar de compartir pantalla, Carlos, por favor? Sí, ya dame un segundo, estoy en esas que no. Arriba, hacia arriba está eso, muy bien. eh, Espérame. Arriba de Pues tu pantalla sí, está, ya, no, pero me dice que deja ya. eso, perfecto. Ajá. Muy bien, ya tiene sonido, Joana. Buenos días, Joana, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días de verdad. Muchas gracias, Carlos. No te preocupes que todos estamos acá en esa dinámica de aprender a enfrentarnos a la tecnología, porque yo principalmente sí era muy esquiva a la tecnología. Y bueno, ante esta nueva circunstancia del tiempo en casa, hemos tenido que reinventarnos y eso hace parte de, así que me encanta porque me da mucha risa y qué bueno no ser la única. Muy bien. El tiempo es tuyo, Joana, 9:49, 10:09, nos vamos. 10:10. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues mi conferencia se llama Nada Somos Sin Amor y yo siempre he dicho que más que una conferencia lo único que tengo es la iniciativa y la presunción de resetear los corazones, que siempre hemos sido criados con una cultura y una dinámica de formación mal educada, mal criados. ¿En qué sentido? En muchos aspectos, pero sobre todo respecto al amor. Vemos al amor como el amor que nos hace sufrir, vemos al amor que es apasionado, hemos entendido a ese amor que tiene que ver primeramente con las relaciones interpersonales antes que con la palabra amor. Siempre hemos entendido y siempre nos han insertado en nuestra formación que la palabra amor es un sentimiento. Y lo que yo tengo la pretensión es de que este sentimiento pues empiece a ser y a convertirse en un comportamiento, ese comportamiento que rige las acciones. Hay un estudio científico en Chicago que más adelante, por supuesto, lo pasaré la literatura a José para que la comparta con todos ustedes, para no detenernos en eso, pero sí hicieron un análisis con 1000 personas y estas personas las conectaban a unos aparatos similares a los con los que se hace el electrocardiograma y era demostrar cómo antes, cuando se hacían las preguntas a las personas sobre algunas situaciones específicas para ver qué reacción tenían antes de que el ser humano contestara, ¿cierto? O diera la respuesta de lo que elegiría o de cómo reaccionaría, el ritmo cardíaco le entregaba a estos científicos la respuesta de cómo sí el ser humano es consciente de cuál es el camino bueno y cuál es ese camino que no es tan bueno o que no es adecuado o que no es correcto. Entonces, es empezar por ahí, es empezar a ver el amor como un comportamiento. Entonces todos dicen, bueno, pero es que el amor es el amor propio y entonces ahí también tengo que hacer una pausa y es decir, nos han enseñado y nos han inculcado porque no existe nadie que realmente haya hecho un estudio científico sobre que la respuesta del amor propio es primero yo, segundo yo y tercero yo. Hay que erradicar ese formalismo, hay que erradicar esa frase, porque al pensar primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, nos convertimos en seres humanos egoístas. Entonces, ¿cómo yo, antes de primero yo, segundo yo, tercero yo, entiendo desde la otra perspectiva, desde el otro, desde el que tenemos al frente, que el amor propio debe ser ese entendimiento de lo que quizás a nosotros no nos interese saber cómo es la consecuencia de lo que ese ser humano de al frente carga, qué es lo que tiene él en su espalda, qué es lo que tiene él sobre su propio proceso, que no le permite reaccionar de una forma acorde a como nosotros. Siempre nosotros estamos esperando que el de al frente tenga una reacción a como yo la tendría.
Y eso significa que todavía no tenemos la capacidad tampoco, ni el entendimiento de entender, ni el respeto, mucho menos de que el de al frente no necesariamente tiene que actuar como lo haría yo para que sea aceptado por mí, para que entonces yo diga, wow, este ser humano es un buen ser humano. Significa que tiene una carga totalmente diferente a nosotros. Entramos en un lineamiento de juzgar porque no tenemos una respuesta cordial, porque no tenemos una respuesta amorosa, porque si llegamos a la oficina en un día a día, en la cotidianidad, y decimos buenos días y alguien no nos contesta el buenos días, entonces decimos, ay, pues de malas, entonces no lo voy a volver a saludar porque problema de él. ¿Por qué? Porque más bien no decir algo quizás de pronto ese ser humano al frente que no nos responde el saludo no sabe comunicarse. No todas las personas tienen esa misma información, esa misma facilidad de comunicarse, porque yo más bien no coloco un papel con sticker en su escritorio el día anterior y se lo dejo y le dejo buenos días para que cuando él llegue entienda que yo lo único que quiero es simplemente tener unos buenos días, un inicio de día diferente, un inicio de día que para esa persona también sea un inicio de día totalmente ajeno a lo que ha venido viviendo, totalmente ajeno, que cuando esa persona que no nos contesta el saludo o que quizás sus facciones son rígidas, que su mala cara es constante, seguramente que con ese papel cuando llegue a su puesto del trabajo va a llegar a la oficina y va a empezar su día de una manera diferente. Es empezar a enajenarnos de juzgar. ¿Por qué a mí no me contesta cuando yo le hablo? Porque ¿quién dijo que hay la obligatoriedad de tener encontrar esa misma disposición en el otro que tengo yo en este momento? No todos tenemos esa misma disposición a la misma hora, no todos tenemos esa misma disposición en el mismo momento, no todos tenemos esa misma disposición frente a una misma situación o a una misma circunstancia. ¿Que el amor propio es pensar individualmente? No, el amor propio debe ser empezar a entender cómo desde el amor yo analizo, cómo desde el amor yo leo una situación, cómo desde el amor yo estudio a esta persona, estudio a mi mamá, estudio a mi papá, leo el comportamiento de mi hermano, cómo soy respetuoso de la forma de ser de cada uno sin que eso signifique que yo debo simplemente aceptar que son como son, cómo yo manifiesto que soy respetuosa con tu forma de ser, pero que también a través de una comunicación asertiva yo requiero que tú entiendas cuál es mi forma de ser y pensemos en encontrar ese punto de equilibrio de buen trato, de buenas formas, de buenas normas, una equidad de comunicación, que si a ti no te queda fácil, yo te voy a ayudar y yo soy la que voy a decir buenos días para que a ti te quede fácil simplemente responder y no te empieces a ser ajeno. Fíjense que a la gente le cuesta y se supone que nosotros somos, este ejercicio del tiempo en casa para mí y sobre todo para la conferencia ha sido importantísimo porque yo creo que ustedes también se han dado cuenta y no sé si lo han analizado o si, porque a veces uno cree que porque está en casa tiene más tiempo, pero todo lo contrario, tiene muchas más cosas que hacer, ¿cierto? Entonces, pero lo que yo sí he evidenciado es que se supone que los colombianos somos tradicionalistas, se supone que los colombianos vivimos ese entorno familiar, se supone que a los colombianos nos encanta estar en familia, que todos los fines de semana, mejor dicho, nos reunimos los que se pueden en la finca, el sancocho, en la casa el viernes los que llegan van a tomar las onces con las mamás, con las abuelitas, y es impresionante, pero cada día que pasa, yo no he visto de verdad una evolución en la comunicación de las personas y esto hablo en lo que puedo simplemente ver en las redes sociales porque no me la paso tan metida en las redes sociales. Me parece que esto se volvió como un circo, las redes sociales en este tiempo en casa y no un tiempo en casa que de verdad nutre, no un tiempo en casa que de verdad enseña. Me parece que ha sido como, exacto, como un circo, no encuentro una mejor palabra, pero es como todos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y ahora los niños y en la casa, no, y qué preocupación tan grande cuando nos dijeron que el tiempo en casa. Entonces, ¿qué somos? Somos una sociedad hipócrita, somos una sociedad que solapa realmente lo que somos. No hemos sido realmente una muestra de qué tan tradicionalistas éramos o de qué tan familiares éramos, porque si entendimos que era un castigo el tiempo en casa y ahora qué voy a hacer, Dios mío, Señor, y entonces los niños, entonces significa que también de qué manera ha sido nuestro rol de papás con los hijos que nos preocupa tanto el tener a nuestros hijos 24/7 en casa.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Y no he encontrado realmente ninguna de las manifestaciones cuando eventualmente me meto a las redes de las personas que sigo, que ellos digan que han encontrado una evolución y que han hecho una retroalimentación. Carlos hablaba ahorita de retroalimentarse, de ver atrás y de ver qué es lo que realmente a mí me afectaba o qué era lo que yo creía, porque Carlos también, y me gustaría que se puede, me conteste y me responda, porque solamente nosotros no debiéramos hacer la retroalimentación de aquello que específicamente hacía énfasis Carlos, sino cuando hacemos nosotros una retroalimentación de eso que creíamos que funcionaba, ¿cierto? Entonces, supuestamente las familias tradicionales colombianas funcionamos perfecto y somos amorosas y somos familiares, pero en este momento hemos demostrado que no lo somos, que es una farsa, que somos tradicionalistas, familias ejemplares y todo lo demás, si tenemos al niño estudiando de 7 de la mañana a 3 de la tarde en un escenario diferente a la casa, en un escenario diferente a estar cerca a nosotros, en un escenario diferente al que nosotros realmente como padres tengamos esa labor. Mucho se subestima la labor de la mujer en casa, de la mujer ama de casa, y todos se quejan, y he visto una cantidad de memes que dicen que, incluso ayer leí uno que no me pareció para nada chistoso, pero que decía que la lavada de la loza ya parecía el coronavirus, empezaba con uno y terminaba en 300 platos en menos de nada. No me pareció agradable, pero yo decía, dense cuenta cómo de verdad somos tan carentes de esas supuestas tradiciones que nosotros, a los que somos supuestamente fieles. Entonces no reconocemos también la gran labor de las personas que están en casa. No he escuchado al primero que en lugar de hacer un meme ridículo como ese, diga que va a hacer un meme exaltando a las personas que ayudan en casa, como diciendo, yo a través de la lavada de la loza durante todos estos días, wow, quiero hacer un reconocimiento, así como decimos que salgamos a aplaudir a los médicos, ¿cierto? Ah, pero es que los médicos nos están salvando la vida, a eso sí aplaudámosles y a eso es cierto, pero ¿y a las otras personas cuándo? Entonces, encuentro que realmente hay una sociedad hipócrita en el comportamiento desde el amor. Tú te enajenas de la palabra y del comportamiento del amor cuando de entrada estás diciendo que qué situación tan crítica estar en casa. ¿Por qué? Yo entiendo, obviamente, y dejando de lado todo lo que significa la pandemia, todo lo que significa la circunstancia que nos tiene en el tiempo en casa, obviamente las carencias que se empiezan a presentar. Obviamente entiendo la lógica de las necesidades económicas porque también las vivo. La gente cree que porque uno sale en televisión, si uno está en este tiempo en casa, uno seguramente debajo del colchón tiene una plata, y entonces como uno sale en televisión, entonces uno es ajeno a las necesidades económicas. Claro, y uno dice, no, mire, yo salgo en televisión, pero que yo salga ahí en la pantallita de su televisor no significa que no soy humano y que también no me enfrento a veces a las injusticias laborales a las que se puede enfrentar una secretaria, un gerente de marca, un emprendedor. También las enfrento. Y también ahí me toca ser inteligente. A veces también no utilizamos esa versión del amor en el amor por darle valor al lugar en el que estoy. Entonces es más fácil decir, ah, es que esa persona, quién sabe cómo llegó allá. Yo también merezco, pero quizás yo no tengo la maestría que esa persona sí con sacrificio hizo para escalar, pero es que es más fácil para mí, desde el mí, decir que es que quién sabe qué maniobra logró para llegar a ese cargo. Yo tuve la valiosa oportunidad, y se los quiero compartir, de tener la conferencia y de hacer un taller con los que trabajan en Migración Colombia, y me decía la persona que me llevó ahí a hablarles, es increíble porque cuando vinieron a la entrevista, venían bien presentados, ¿cierto? Entonces yo me peino, me pongo mi mejor pinta, todo lo demás, voy, me siento, trato de ser lo más educado posible. Y de repente empezaron a llegar con el cabello pintado, verde y de morado. Las personas que ponen los sellos, que son las que reciban al extranjero que llega a nuestro país. Que de verdad es que decimos, pero es que ¿por qué nos ven todavía? Y usamos mucho ese término coloquial de chipchombianos, ¿no? Pues por eso justamente. Y creemos que es culpa del de afuera que no respeta nuestra cultura. Pero estaba pasando que entonces ellas con el cabello verde, cuando el jefe intentó tener un acercamiento con ellos y decirles, por favor, si ustedes hubieran venido con el cabello verde o morado, porque es que además, si tú dijeras por lo menos es un rubio o un chocolate rojizo, no, verde y morado. Entonces, ¿cuál fue la reacción de este grupo de personas? Le mandaron una carta diciéndole que era acoso laboral.
Y entonces él decía, estoy en una encrucijada, o sea, no tengo esta línea de comunicación, y cuando en la entrevista yo les pregunto a ustedes qué tan capaces son de admitir la opinión contraria, no, yo la entiendo perfecto, yo me adapto, no, porque estamos ganándonos el puesto. Y el ejercicio que hice fue, yo llevé 3 teléfonos y llevé unos clasificados. Y obviamente yo ya sabía quién eran las personas que estaban yendo con el cabello de ese color. Les dije, bueno, durante esta conversación, yo quiero hacer un ejercicio. Y es que yo quiero invitar a 3 personas para que llamen, para que por favor me ayuden a conseguir. Tengo 3 amigas sin trabajo que necesitan trabajo, y yo hoy quiero aprovechar para que ustedes desde la solidaridad de su corazón me ayuden a conseguirles, aunque sea una cita para una entrevista. Pues avanzamos 20 minutos del taller. No hubo ninguna que consiguiera una sola entrevista de trabajo. Y entonces ahí es donde estaba mi punto de enseñanza. Es válido si yo me quiero pintar el cabello de verde morado, pero me lo pinto el fin de semana, porque yo cuando llego al lugar por el que me esmeré, yo me olvido de que yo tengo que conservar ese lugar. Yo suelto, y entonces de malas, y a mí me tienen, porque esa es otra frase que nos han enseñado, y es que a mí el que me quiera me quiere como soy, si no, entonces no es el indicado. O si no, entonces no era el trabajo para mí. Y ahora usamos mucho la frase, el tiempo de Dios es perfecto. No, sí, el tiempo de Dios es perfecto, pero Dios también dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ¿cómo yo ayudo? Yo no solamente me siento a rezarle a Dios y a decirle, no, pues es que de malas, si yo soy así, a mí me gusta el pelo morado. No, es que si usted hubiera ido a la entrevista de trabajo, a un trabajo tan insignificativo como es migración, seguro que usted no va a la entrevista con el cabello morado. Entonces volvemos al ejercicio científico de cómo sí realmente uno en el corazón sabe cuándo las acciones son correctas y cuándo no son correctas. A veces también nos han enseñado la frase típica de, además de la de el que me quiere como soy. No, si yo de verdad quiero una persona, un buen ser humano al lado mío, yo debo entender que si me quiere y me ha aceptado como soy, merece que yo tenga algunas modificaciones en mi comportamiento. Y eso no significa a volverse sumiso, eso no significa que yo voy a renunciar a ser quien soy. Tantas batallas que podemos evitar que terminen en un conflicto más grande porque simplemente no somos capaces de moderar nuestro lenguaje. Existen 2 caminos que son complejos, y para el colombiano también, y lo he estado leyendo muchísimo, y la estadística de comunicación es absurda. No existe de verdad esa comunicación. Existe también las frases típicas como el del costeño, es que yo soy costeño y hablo así, como la de las santanderianas, es que las santanderianas son bravas y son así. Yo también he tenido que enfrentarme a esa frase de que, es que las llaneras son bravas. Y yo digo, realmente, este tiempo en casa, porque pues yo vivo en Acacías, mis papás son de Acacías, yo digo, honestamente sí, ahora que he tenido más contacto con la gente de mi región, porque llevaba 20 años por fuera de Acacías, no es que las llaneras son bravas, lo que pasa es que de verdad las llaneras y los llaneros hemos sido criados con un tono de voz alto. Y eso no debería ser a lo que nos tengamos que acostumbrar. No tendremos que conocer a una llanera o a una santanderiana y decir, bueno, es que ya toca, ellas son así, y entonces ya automáticamente el cerebro asume que como es llanera o es santanderiana, entonces son así y hay que entenderlas así. Yo creo que no, yo creo que el comportamiento del amor tiene que enseñarnos a nosotros a decir, esta no es la línea de comunicación, porque si yo voy a Bogotá y me encuentro con un cachaco, bien cachaco, el cachaco no le va a interesar si mi cultura es llanera o santanderiana. El cachaco va a decir, no me sirve una persona que su tono de voz es un tono alto, no me sirve una persona que su comunicación es golpeada, porque hablamos golpeado. Y de verdad, mi hija que ha estado en el colegio y todo es increíble porque su tono de voz, a veces las palabras le están como raras y yo digo, wow, pero solamente hasta cuando nosotros tomamos conciencia. Lo que pasa es que yo voy por la vida, y por eso hablo mucho del comportamiento del amor y de la capacidad que sí tenemos, porque yo cada momento de mi vida yo lo veo como una telenovela. No sé si ustedes de pronto en algún momento han tenido la posibilidad, y si no, yo sí quisiera que la retroalimentación de hoy fuera esa, que ustedes terminen de escuchar que es Nada Somos Sin Amor, y ustedes salgan de acá a ver la cotidianidad como si fuera una escena. Entonces, estoy en la cocina con mi familia y acá hay un comentario que, esta cena, bueno, listo. Entonces, como este libreto yo lo modifico y lo cambio. Entonces, yo voy por la vida así. Yo escucho a veces ese cantado que le sale a mi hija y yo digo, algo está pasando, ¿cierto? Algo aquí yo puedo modificar.
de verdad, en estos días llamé y estaba con un antojo de hamburguesa porque típico, ¿no? Que cuando uno, yo casi no, pero cuando uno está en este tiempo en casa, uno empieza a anhelar esas cosas que antes todas le eran a la mano y salir y prender el carro y irse a comer una hamburguesa. ¡Ay, qué privilegio tan rico! Y llamé y logré, porque obviamente en los pueblos es mucho más difícil. En Bogotá yo hablaba con amigos y me dicen que no, la experiencia del domicilio normal, como si nada, pero acá en Casillas sí, ahora es hasta la 1 de la tarde y pues tú no vas a pedir una hamburguesa a la 1 de la tarde, que a las 5 de la tarde ya está el pan vuelto, pero ese día lo logramos. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuánto es la cuenta para tenerte listo el dinero? Para no tener, intentar en lo posible desde mí apoyar y dar más alternativas. Entonces mi mamá me decía, mejor intentar dar completo para que no tenga que darnos dinero, un dinero que ya le entregaron a ella, que no sabemos. Entonces yo dije, bueno, entonces le digo a la señora, porfa, me cuentas cuánto es para tratar de tenerte. No, a mí me queda muy berraco eso, encima yo soy la que estoy tomando los pedidos y también es la que estoy diciendo que no. Y yo decía, wow. Entonces, ¿cierto? Muy alabamos a Dios y todo lo que sea. Y yo decía, wow. Yo antes tengo que reconocerlo, me enganchaba y yo en otro momento le hubiera dicho como, perdóname, o sea, tú a mí no me contestes así, como así que a mí me queda muy berraco, como, ¿cierto? Si estuviéramos en un momento normal. Pero ahorita yo me volteé a ver a mi mamá y le decía como, pues abro la boca y nos quedamos sin comida y no podemos matar el antojo ni nada porque pues, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué hacemos? De verdad, entramos a decirle, mira, me parece que no es la forma correcta en la que tú tuvieras que responder, sobre todo porque fíjense cómo las empresas tampoco hacen un seguimiento de lo que son sus empleados. Las empresas buscan es maximizar el ingreso, pero las empresas no. Cuando nosotros, nuestra labor de coach es supremamente difícil, porque las empresas piensan que somos un gasto. Entonces, al ser un gasto, no somos una necesidad. Pero si las empresas empiezan a cambiar de verdad y si entre todos nosotros empezamos a seguir transmitiendo iniciativas, José, como la que acabas de tener, que por ahora va dirigida al público y a un nicho diferente, pero si nosotros tenemos la posibilidad de empezar a desarrollar unos talleres para empezar a las cabezas de las empresas a decirle, vea, es que esto a usted le va a representar números, es que si usted empieza a preparar al personal que usted tiene por momentos, por tiempos, obviamente no podemos hacer que la empresa pare, ni se detenga porque usted necesita producir, pero si usted empieza a cambiar el chip, el comportamiento, las actitudes, las respuestas de las personas que están al frente de su negocio, los números van a cambiar, pero no solamente los números de utilidad para usted, sino también usted le va a insertar vida a ese ser humano. Cuando usted coge a una persona como el ejemplo de migración y la pone a llamar durante 20 minutos y no consigue, créanme que ustedes empiezan a persona valor por saber que por lo menos a fin de mes tiene con qué pagar el arriendo, tiene con qué pagar los servicios. Puede ser que no le alcance para el mercado de sus sueños, pero seguro le garantiza el mercado para cubrir las necesidades básicas de su familia. Y desafortunadamente los seres humanos, sobre todo hablando de los colombianos, que es lo que yo estudio y es donde trato de reconocer qué pasa en cada segmento de los que conocemos en nuestro país, laboralmente, profesionalmente, familiarmente, en cada uno de los diferentes aspectos de la vida. Cuando usted le dice al personaje, vea, usted hizo un ejercicio, usted llamó durante 20 minutos, consiguió por lo menos que la recibieran una entrevista, no. Entonces vale la pena cuidar el lugar en donde está. Y si no, si usted no siente ese valor porque se nos olvida, y todo el ejemplo es igual con las relaciones interpersonales, con los papás, con los hijos, con los amigos. Yendo para terminar a la parte de los padres, que no sé si hay papás acá en esta conferencia, es también el tema con los niños. Es que no sé qué hacer con los niños. Y yo se los menciono porque soy vocera de dos fundaciones, una que se llama Romper el Silencio, porque yo fui víctima de violencia intrafamiliar, y otra que se llama Niñas sin Miedo. Y en estos chats era como, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, me voy a enloquecer, tengo que trabajar. Y entonces lo que hice fue decirles, bueno, no le están preguntando directamente, pero ¿qué clase de niños se están formando ustedes para estar tan desesperadas? Porque debemos poder también nosotros tener una comunicación lineal con los niños. Creemos que los niños, nosotros los adultos volvemos a los niños incapaces. Somos nosotros los adultos los que volvemos a los niños débiles mentales. De verdad. Yo a mi hija, por ejemplo,
desde siempre. Me decía una mamá, bueno, pero ¿desde cuándo hay que empezar a hablarles? Les dije, desde que sale de la panza, porque es tan práctico y es tan fácil entenderlo que los niños que se enseñan al canto saben desde que están recién nacidos que si gritan y lloran van a ir al alzarlos. O sea que ya hay ahí un nivel de conciencia. Entonces imagínense con 5, 6 o 7 años. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues empezar a organizar, porque seguramente todas trabajan, seguramente todas no hemos tenido la posibilidad de estar 24/7 con nuestros hijos, pero un ejemplo muy fácil y muy práctico de hacer es sentar a los niños del día anterior cuando son tan complejas las situaciones con los hijos, porque no todos, yo no lo vivencio, honestamente no tengo ese conflicto, pero siéntense ustedes y escúchenlos. Porque es que vean, qué difícil uno ser un niño. Siéntese así, coma así, esto no, esto sí, báñese ya, na. Imagínense uno de adulto que a uno todo el día le estuvieran diciendo que se tiene que comer lo que no le gusta, que se tiene que comer el platado de sopa que le sirvieron. Dios mío, yo creo que no llegamos a la segunda sugerencia y ya botamos la toalla y estalla la bomba, ¿sí o no? Sí. Lo mismo con los niños, todo el día De acuerdo. recibiendo directrices de qué es y cómo es que lo tienen que hacer. Entonces, les regalo este ejercicio que es súper fácil, súper práctico y a quienes se los he regalado les ha funcionado. Siéntense en el día anterior con ellos. Mañana, ¿a qué hora quieres hacer la tarea? ¿Te gustaría por la mañana o por la tarde? La mayoría de los niños todavía no entienden de horarios. Entonces es como a la hora, ellos entienden por la hora en la que desayunan, por la hora en la que almuerzan y por la hora a la que toman las 11 su cena. Entonces, ¿a qué hora te gustaría? Para que al otro día, cuando le digamos, momento de hacer la tarea, no digan, no, pero es que tú elegiste este horario. Yo te di la libertad de y tú lo elegiste. Entonces, el compromiso es, ¿cierto? ¿A qué horas te quieres bañar? ¿Cuando te levantas o quieres hacer pereza, ver televisión 5 o 10 minutos, bajar a desayunar y después bañarte? ¿O quieres pasarte todo el día? Mañana, ¿sabes qué? Mañana es un día premio. Mañana no te bañas y te bañas al final del día. No vamos a pensar en bañarnos. Y pues eso para el niño va a ser, o sea, yo, de verdad, yo puedo decidir, yo puedo organizar mi día, de verdad, eso es un mensaje para los niños de, claro, porque es que cuando, a la hora que tú elijas dibujar, es tu tiempo de dibujo, y a la hora de tu tiempo de dibujo, mamá va a tener su tiempo de trabajo, y es empezar a diseñar una dinámica y una comunicación totalmente diferente a los niños. Entonces, dejemos de pensar que los niños son incapaces, que son débiles mentalmente, que no tienen de verdad esa fortaleza y esa capacidad de comportarse y de estar 20 minutos para que mamá tenga sus 20 minutos. Es que mientras tú te bañas en el momento del baño, por mañana lo vamos a hacer igual y yo me voy a bañar a la misma vez, a la misma hora que tú te bañas. Entonces, es solamente empezar desde que cada comportamiento, cada reacción que nosotros empecemos a atender, empezar a impulsarla desde el amor, cerrar los ojos, dejar de ser impulsivos. Cerrar los ojos es dificilísimo, dificilísimo escoger y cerrar los ojos y nos cuesta tanto desconectarnos, pero cerrar los ojos y decir, ¿qué es eso que yo sentía perfecto antes? Que esa perfección simplemente era una nube, porque hoy en la práctica no existe, porque hoy en la práctica yo tengo este conflicto, porque hoy en la práctica que las recompensas para sus hijos no sean simplemente el iPad o el televisor o Netflix o la película, que las recompensas para ustedes sean que ayuden a lavar la loza. Guadalupe tiene 6 años y Guadalupe lava los platos porque sabe que por su edad no puede tocar cubiertos, ni tenedores, ni cuchillos, pero puede jugar con la espuma mientras lava 3 platos. No se les van a caer las uñas ni las manos de sus hijos, créanme. Y empiecen a crear niños conscientes, porque esta sociedad hoy por hoy, como estamos, si estamos como estamos, por la carencia de conciencia de nuestros jóvenes de hoy en día, imagínense lo que va a pasar si seguimos aumentando el número, porque no todo el contenido de los youtubers es un contenido asertivo, no es un contenido que de verdad enseñe. Nosotros fuimos formados siguiendo a Rafael Pombo, yendo a la misa del domingo, independientemente de cuál sea la religión que cada uno aquí profese, pero teníamos otras dinámicas. Ahora las dinámicas que encontramos en los youtubers es un video sin contenido, es no bañarse, es no estudiar, es todo no lo merecemos y comernos el mundo, pero gratis, sin ningún esfuerzo, y respeto profundamente a los youtubers, pero viví la experiencia, no sé si alguno tuvo la posibilidad de vivir la experiencia de la Feria del Libro, y me fui muy triste de la Feria del Libro porque yo decía, es increíble que
Yo no correspondo a no represento a ningún partido político, pero es simplemente un ejemplo para que me lo entiendan. El bestseller fue el libro de Juan Manuel Santos, ¿sí? Un tipo que independientemente de si uno está de acuerdo o no con su política, es un Nobel, ¿cierto? Es un tipo que fue a una universidad, es un tipo que es educado, que es formado, pero no había un solo afiche del libro. Pero en cambio Corferias estaba lleno de afiches de 8 metros por 8 metros de una cantidad de jóvenes con el pelo pintado que yo digo, realmente la literatura antes, lo mínimo que exigía era que tú hubieras estudiado literatura, que tú de gramática supieras, y ahora no, ahora es simplemente un niño que cuántos seguidores tiene y le imprimimos un libro. Perdimos hasta eso, porque honestamente me parece irresponsable imprimir libros a jóvenes que no han pasado nunca por una escuela, ni siquiera para aprender de gramática. Me pareció irresponsable, me pareció triste, de verdad, con todo el respeto del mundo, lo abiertamente, porque creo que también, así como debemos reconocer la evolución de la tecnología y todos los millennials y todo lo demás, también hemos perdido en la conciencia de quienes manejan el imprimir un libro, la responsabilidad del mensaje que estamos transmitiéndole a nuestros niños. Entonces, pues básicamente es eso, es que todas las reacciones sean desde el comportamiento, desde el amor. Responder desde el comportamiento del amor, si yo cierro los ojos, empezar a escuchar a los niños y empezar a permitirles a ellos tener la libertad, el ejemplo de las actividades, de la ropa que a veces nosotros quisiéramos que las niñas fueran, el vestido, el zapato de charol y el moño, pero ellas ahora quieren el short, la camiseta, ¿cierto? Y las manillas de colores. Entonces, digámosle, bueno, hay estas dos opciones para hoy y al siguiente día hay estas dos o tres opciones. Nosotros seguimos teniendo el control, que eso es importante, obviamente, pero que ellos sientan que también tienen voz. Porque muy jodido y hagan el ejercicio de si en ustedes todo el día ustedes y a nosotros nos dijeran qué podemos y qué no podemos hacer. Joana, muchísimas gracias. Nos extendimos, pero muy conectados con lo que tú estabas diciendo. Yo sé que tú estabas allá súper conectada y estábamos felices nosotros también de escucharte. Ayer lo decíamos, digamos que nosotros, yo lo decía un poco, tú lo dijiste muy directo y eso me gustó. En algunas cosas, pues algunas personas en el Facebook decían, no, pero eso tampoco es así. De pronto el lenguaje se generalizó, no toda la sociedad es así. Pero sí, eso que tú estás diciendo es muy cierto, lo decíamos ayer, nosotros los papás, digamos que en el marco de que salimos a cuidar a nuestra familia, lo que estábamos era solamente pendiente de nuestros sueños, de nuestros trabajos, y nuestros hijos lo estaban criando, la señora que les ayuda a las personas en la casa, a Maye, que yo ya le he dado nuestros créditos en estos espacios, a los profes en los colegios, a la cantidad de niñeras, de personas que nos ayudaban con nuestros hijos. Es más, nosotros no conocemos completamente a nuestros hijos. Y esta es una oportunidad que tú has dado para ese proceso. Me encantó lo que dijiste de las sociedades, porque pues digamos que entre comillas, aunque hablemos en un lenguaje que yo a veces le digo, no es que no es un arcoíris, pero lo que está pasando acá es muy cierto. O sea, cuando tú te conectas del amor, a mí me llegó mucho el tema de las escenas. ¿Cómo podemos editar las escenas cuando estamos hablando con la gente? Me encantó el tema de que, ¿cómo así que con los adultos? Venga, usted no puede comer esto, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto. Claro, el nivel de tolerancia nosotros necesitamos, digamos que aumentarlo y verlo desde el amor, y solo viéndolo desde el amor aumentamos el nivel de tolerancia para poder decir, hey, espérate, eso de pronto, ¿cómo es? ¿Con qué filtro me lo estás diciendo? ¿Desde dónde me lo estás diciendo? Y eso nos gustó. Algunas personas están súper... Perdón que te interrumpa. Dime. Y perdona que te interrumpa, pero si alguien nos demuestra a nosotros enseñanza de tolerancia, es un niño. Váyanse con el ejercicio hoy de que desde que ustedes se levanten, todo el día les digan que sí y que no. Esa es la tarea del día de hoy, ¿cierto, Joana? Esa me parece una súper tarea porque yo la voy a hacer con mis hijos. 3 tareas. La de asumir el rol del niño, de que nos digan sí o no a qué todo el día. La segunda, ver cada momento de la vida hoy, durante todo el día, cómo me habla mi hermano, cómo me habla mi esposo, como si fuera una escena de novela, ¿cierto? Escena de novela, muy bien. Y tercero, cerrar los ojos. Cerrar los ojos, bien. Y señalar ese algo que yo sentía que funcionaba, pero que hoy en el tiempo en casa realmente nos demostró que no.
que hay que Dale. corregirlo. Si nos quieres escribir en el chat esas tareas, te agradezco mientras que termino de cerrar acá. Se nos pueden las 10:20, 10:21. Vamos a cerrar con Paola y con Carlos 2 minutos y luego cerramos contigo 2 minutos para despedirnos de este día 11 del reto 21. Ahí está Natalia Mendoza, que también es presentadora aquí del canal TRO y está feliz contigo ahí. Excelente intervención. Me estaba escribiendo por el WhatsApp. José, qué chévere, no sé qué más. Bien. Pao, puedes poner tu cámara. Perdón, yo no leí ningún mensaje. Muy bien. Si Pao no puede poner la cámara, entonces le voy a dar el paso a Carlos mientras que Pao coloca la cámara y nos despedimos cerrando la charla del día de hoy. Bueno, muy bien, José, mil gracias. Ya para cerrar entonces este maravilloso día de aprendizaje, bueno, quisiera dejar la tarea. La tarea es tómate el espacio para poder escribir esa situación tuya del pasado que te tiene atado, digamos que sientes que de alguna manera no te genera sufrimiento, si la recuerdas con dolor o la recuerdas con sufrimiento, y escríbela como si fuera el libreto de una película. Y luego analiza si realmente todo eso que pasó sucedió así. Si sucedió así, pues ok, eso fue lo que sucedió. Si no, pues date la oportunidad de aprender que hubieras, pues cómo lo podrías manejar en una situación futura, o cuando te vuelva a suceder, de qué manera más constructiva lo puedes hacer. Y escribe tu declaración de cierre, cierra ese proceso, pues aceptando que ya no puedes cambiar ese pasado y que no eres la misma persona del pasado, sino que la que hay en el presente ya tiene mucho más aprendizaje que antes. Con eso es que quisiera despedirme, José. Carlos, muchas gracias, muy amable, excelente tu presentación. Para todos los que me han preguntado, esta presentación está en Facebook Live, en la página de José Luis Ramírez y va a estar también en el canal de YouTube. Y como estamos haciendo un trabajo con Flaminio, para todos los conferencistas que quieran tener su conferencia para que la puedan publicar en sus redes, estamos haciendo como esa edición de los tres momentos, por si no la quieren tener completa, entonces también vamos a hacer ese proceso para todos. Y mientras tanto, le estoy abriendo la pantalla a todos, encendiendo los panelistas para que logremos tomarnos la foto que tanto nos gusta. Pau, Ok. es tu turno. Ya. Hola. Bueno, para cerrar esta mañana, recordarles las tareitas que tenemos. Son 2 tareas que están relacionadas con la inteligencia intrapersonal y con la parte lingüística. Y es que pensemos qué es lo que nos estamos diciendo nosotros mismos. Esa es la primera tarea, ¿sí? Y la segunda tarea, que pensemos qué es lo que le estamos diciendo al otro, ¿sí? Eso pienso que es fundamental e importante en este momento y en esta etapa por la cual estamos transitando y nos va a permitir hacer una excelente transformación de este momento. Porque finalmente creo que de todo esto ha salido algo muy bueno y es que después de que pase todo esto seremos mejores. Entonces, gracias por escucharnos. Gracias, José, nuevamente por esta hora de poder maravillosa, por permitirnos este espacio de aprendizaje, porque es aprendizaje continuo y permanente. Gracias, Carlos, Joana, por la participación de ustedes, excelente, muy buena. Aprendí bastante. Gracias Y a ya. ti y gracias también. Gracias, Pau. Bueno, Joana, tu cierre. No, yo ya se los puse en el chat y lo único que quiero de verdad es que ustedes me ayuden a difundir este nuevo mensaje de que regir todas las acciones desde el comportamiento del amor nos va a cambiar absolutamente, no la vida, sino la hora, la cotidianidad, el presente y lo que Pau decía, ¿qué estamos transmitiendo realmente? ¿Cercanía o qué es lo que estamos transmitiendo nosotros? ¿Qué lenguaje estamos utilizando? ¿Qué palabras oportunas? ¿Qué forma encontramos de bajarle un tono a lo que ha sido nuestro tono de voz y empezar a comunicarnos diferente para que de verdad por lo menos nosotros salgamos de aquí, como dice Pau, a ser mejores para una sociedad que está ávida de principios y de valores? Súper. Joana, muchas gracias. Yo aquí voy a ir abriendo la pantalla para que todos puedan ir abriendo sus cámaras. Por ahí vi a tu hija también que estaba saludando. Mira que nosotros, yo vuelvo a lo mismo, respetando las creencias de todos. Para mí Dios es impresionante y cómo une a las personas específicas en el momento especial. Mira que Joana era ayer
y me pidió el favor de que nos ayudáramos a pasar acá. Y yo, sin verla a los conferencistas, yo, Joana, me encontré a alguien que me ayudó. Víctor se pasó ayer y Joana tuvo el espacio. Y las tareas de los tres están muy unidas, súper unidas. O sea, ni si se hubieran puesto de acuerdo, si nos hubiéramos puesto a la antesala, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y no sé qué, no hubiese salido tan perfecto como salió el día de hoy. Así que mi María B hermosa, que ya la veo allá, a todos los que quieran abrir la cámara para tomarnos la foto, yo estoy desde otro nuevo computador, por favor, ayúdenme a tomar fotos ustedes allá porque casi no manejo, tenía un Mac y estoy ahora de Windows. Creo que imprimió pantalla, creo que estamos imprimiendo. Y pues para todos los que están acá, para cerrar nuestro Facebook Live, para cerrar nuestro Zoom, queremos agradecerle inmensamente a Joana, a Carlos y a Paola por este espacio que se tomaron, porque también es un espacio para todos, para que sigamos en el día 11. 11 días llevamos, 33 conferencias. Esto ha sido maravilloso y lo que viene es increíble también. Esta noche nos vamos a ver a las 9 de la noche en el resumen con propósito. Los que si quieren estar de invitados, pues, va a ser espectacular la noche. Nos la gozamos ahí con nuestro amigo Fabián, eso nos hemos gozado, son 15 minutos. Creo que es como el detrás de todo. Entonces ahí es una sola recocha, es espectacular. Mil gracias a todos. Saben que juntos somos más fuertes, juntos somos más fuertes. Dios los bendiga. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, mil gracias. Chao.